Vamos a ver un poquito brevemente de la oración, las canciones y las ayudas visuales. En cuanto a las ayudas visuales, ustedes tienen toda una hoja escrita, creo que no hay nada de rellenar ahí, entonces realmente ahí está condensado mucho de lo que es las ayudas visuales. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo una ayuda visual delante de ustedes. Entonces, bueno, vamos a ver algunas cosas de cómo trabajar la oración, las canciones y las ayudas visuales. Esto no está en el manual, no está esta parte. ¿Por qué? Porque ya lo habían visto. Esto es un repaso de cómo son los niños y lo voy a relacionar con las historias y con las canciones y con la oración, con las canciones y con las ayudas visuales, y también se relaciona con las historias. Es muy importante, por el cuadro que les mostró mi papá está pensado de acuerdo a las características de las edades, ¿sí? Entonces, las historias que están pensadas para los más pequeños, los niños pequeños son muy sensoriales. Lo que recibo por los sentidos, eso es lo que es real para el niño. Todo lo demás, no. Entonces, acá hay bastante información. Dice, el niño no es consciente del tiempo. El niño pequeño, hasta 5 años más o menos, no es consciente del espacio, de los lugares. No tiene una comprensión de la muerte, más o menos hasta los 8 años. Todo lo que recibe es por los sentidos. Entonces, necesita historias cortas, historias completas. La concentración es poca, tienen mucha imaginación y mucha creatividad, y ahí es por eso que te decía que tú puedes despertar esa creatividad, esa curiosidad. Falta de curiosidad. La curiosidad de los niños tú la puedes despertar, digamos, al cambiar una hoja o al sacar un objeto o alguna cosa. En estos niños funciona muy bien esto porque tienen esa imaginación y esa creatividad muy viva. Y también son muy literales. Son tan literales que se impresionan muy fácil. Entonces, si voy a contar la historia, por ejemplo, de alguna muerte, tengo que tener cuidado con los detalles, porque puedo desviar la atención hacia los detalles de la muerte. Por ejemplo, ay, lo apedrearon y eso le salía sangre, y contando estos detalles ellos se impresionan, y ese no es el objetivo de la clase. El objetivo es presentar, por ejemplo, Esteban lo apedrearon, ¿verdad? Y fue muy feo, pero ¿cuál es el objetivo de esa clase? Presentar cómo él era testigo de Jesús, aún en situaciones difíciles. Entonces, sí, a él lo mataron, y él no comprende muy bien. Los grandes sí, los pequeños no. Entonces, pues lo mataron. Sabe que no está, pero no sabe qué ha pasado, ¿no? Esa es la comprensión de la muerte. Entonces, simplemente, pues sí, lo mataron, ya. Eso lo sabe, pero no lo comprende. Y tener cuidado con la literalidad. Ellos tomó su cama y se la puso al hombro y se fue. Entonces, ¿cuál es su cama del paralítico? Pues él era una esterilla enrollada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y entender que ellos son así, y podemos ayudarles con una imagen, explicando o omitiendo detalles, por ejemplo, de tiempo, espacio, como él no lo entiende. Entonces, pues no hace falta explicarles dónde estaba específicamente ubicado, pues, no sé, el lago de Genesaret o el río Jordán. A los grandes les importa, a los pequeños eso no les dicen. Entonces, todo lo que ellos pueden percibir con su cuerpo, eso es lo que es real para ellos. Vamos a ver de esta parte cómo lo aplico a la oración. Si yo sé que ellos no entienden bien el tiempo, el espacio y todo lo que perciben por los sentidos, entonces mis oraciones deben ser reducidas a lo que ellos pueden percibir por los sentidos, ¿sí? Por ejemplo, la creación la ven, ¿verdad? La lluvia la pueden tocar, pueden ver si hay una inundación, podemos orar por cosas así. Podemos orar por sus familiares, todo lo que son cercano a él. Eso significa ser egocéntrico, ¿verdad? Yo centro de sí mismo. Entonces, todo lo que ellos los rodea es lo que es importante para ellos. Entonces, en mis oraciones, yo puedo decir, hasta por el perro, el gato, eso es importante para ellos, sus amigos que conocen, los profesores, las personas que ven en la capilla, su familia. Esas son las personas que son relevantes para él, y las oraciones pueden ser mucho más efectivas si lo tienen en cuenta. Por ejemplo, si yo me pongo a orar por personas de otros países, pues sí, yo puedo orar, pero eso para él no es relevante, porque él no comprende la diferencia
entre tiempo y entre espacio, ¿verdad? O por ejemplo, dentro de 2 semanas vamos a hacer esto. Ellos siempre dicen, mañana fui a no sé dónde, y el tiempo es enredado. Entonces, a la hora de orar con ellos, yo puedo hacerles repetir la oración, así ellos están también ocupados y no solo cierran los ojos, ¿verdad? Si ellos están ocupados, lo hacen más tranquilos, y entonces orar por cosas que sean significativas para ellos. Y así le enseño yo a orar. Gracias, Señor, porque tú me amas. Gracias porque me das todos los días que comer, o cosas así. A partir de estas cosas que son relevantes para ellos, las entienden, las interiorizan bien, entonces pueden aprender a orar más adelante otras cosas. Respecto a las canciones, es lo mismo. Hablando de los pequeños, deben ser cortas, con gestos, con movimientos y con conceptos sencillos. ¿Por qué? Porque ellos son sencillos, ¿verdad? Las cosas son muy literales, son muy cortas, muy lo que puedes percibir y tocar. Por ejemplo, quién hizo la lluvia, ¿verdad? O las manitas. Es cierto, hay que enseñarle los conceptos de la salvación, pero con palabras sencillas y con gestos, por ejemplo, y eso nos ayuda a escoger las canciones cortas, con un buen mensaje. Y por cierto, el cancionero es una recopilación, Eliana debe estar en la mitad de la recopilación de canciones, teniendo en cuenta el texto. Entonces hay para todas las edades, con un mensaje correcto, ¿no? Bíblicamente. Entonces así son más o menos los pequeños. Ayuda mucho en ayudas visuales, ayuda mucho que haya ayudas visuales, que haya dibujos que ayuden a explicar las cosas. Ayuda mucho que se usen elementos, como les decía, pues una piedra, un gusano, elementos, ayuda mucho porque ellos son sensoriales. Todo lo que percibe por sus 5 sentidos. ¿De cuáles son los 5 sentidos? ¿Cuáles son? Los 5 sentidos. Ajá, ¿cuáles son? ¿Cómo? La vista, el olfato, ¿la qué? El tacto. El tacto. Entonces, y el oído. Y el oído, faltó eso. Si yo pienso en qué puedo percibir por cada uno de los sentidos, eso es lo que el niño entiende en esa edad. Los pequeños, todo lo que se relaciona con los sentidos, por eso se llama sensorial, por lo que puedo sentir. ¿Sí? El niño, los medianos, ya 6, 7, 8, 9 años más o menos, son más concretos en su forma de ser. Ya entienden mejor el tiempo y el espacio, y de hecho para ellos es una aventura mirar en un mapa. Todo lo que va pasando lo puedo ir mostrando en un mapa, y eso es interesante para ellos. Para los pequeños eso no tiene ningún sentido, pero para los medianos eso es súper bueno, y para los grandes más todavía. A partir de acá, bueno, van comprendiendo la muerte más o menos a los 8 años y lo que pasa cuando una persona muere. Si muere sin Cristo, muere creyente o no creyente, esto ya entienden ellos ¿cómo se llama? La repercusión que eso tiene. Hay niños que perdieron sus seres queridos chiquitos y ellos no entienden qué pasó, no entienden, piensan que va a volver, están en esta edad, pero entonces aquí comprenden, y de hecho hay niños que tienen un duelo atrasado justamente porque aquí entienden que ya no va a volver, que pues lo que realmente pasó con su ser querido, ¿no? Entonces tenemos que ser comprensivos con eso. Las historias que tengan sentido y que tengan muchas aventuras. Si ustedes se fijan en el cuadro, allí está Josué, están los viajes de Pablo, está pues hay historias de aventuras que pasan, y hay muchas en la Biblia. Entonces podemos esas todas meterlas en esa edad de los medianos, porque para ellos es muy, muy especial eso. Es una edad realmente muy, muy bonita, porque entienden más fácil y bueno, relacionan las cosas, pueden quedar como en suspense en el sentido de que ¿se acuerdan que Pablo estaba en Cesarea? Entonces en Cesarea pasó tal y tal cosa. Como esa relación la pueden hacer mucho más fácil. Son concretos, eso sí. Ya pueden pensar en otros, ya piensan en otras personas, en otros lugares, en otras épocas o en otros sentimientos. Y tienen muy sensible el sentido del juicio o de la justicia, que es justo.
y eso lo demuestran en muchas cosas. Allí se les habla muy fácil del pecado del otro, por ejemplo, y por qué tienes que ir a hablarle de Jesús, que su pecado lo lleva hay una consecuencia allí. ¿Cómo puedo orar con los medianos? Si ellos ya saben el tiempo, el espacio, ya pueden pensar en otros, entonces yo puedo orar cosas un poco más grandes, digamos, con ellos. Ya puedo orar por personas que están en otro lugar. Mejor si lo relacionan, si lo reconocen. Ya puedo pedirle al Señor que me ayude a entender cosas. Ya puedo pedirle al Señor que otra persona que está sufriendo, pues el Señor le ayude, porque ya pienso en otros. Entonces, teniendo en cuenta estas características, yo puedo cambiar un poco la oración. Obviamente podemos hacerle repetir, ellos repiten, pero entienden lo que están orando. Ya puedo entender cómo el Señor puede sanar a una persona que no está. Por ejemplo, lo del siervo, ¿no? Que estaba en otro lugar, y entonces el Señor le dijo la palabra y el siervo de allá sanó. ¿Por qué puedo saber esto? Porque ya pueden relacionar que hay espacios diferentes, tiempos diferentes, o es la misma hora en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Entonces, esto, por ejemplo, es relevante en esta edad, en los pequeños no. Las canciones, en esta edad es realmente muy bonita para muchas cosas. Ellos son adaptables, son flexibles, disfrutan, colaboran, y en esta edad es realmente donde uno puede enseñarles versículos y retarles a que se aprendan un salmo entero, y ellos realmente disfrutan aprendiendo. Son muy curiosos, ellos se preguntan cosas, entonces pueden aprender cosas. Por eso, por ejemplo, el cancionero tiene muchas canciones y tiene dibujos, entonces la idea es que el niño descubra también estas canciones, y ahí en esta edad es genial para todo eso. Tiene mejor motricidad, entiende mejor las cosas, entonces puede tener historias un poco más largas, un poco más pensando pues en otros lugares, espacios. Entonces, es una edad muy, muy especial, más o menos hasta los 9 años. No es que después no, yo antes no, que en esta edad son como fáciles. No ha empezado la crisis de la adolescencia, no son pequeños. Entonces, realmente es una edad en la que hay que trabajar, es duro. Esta edad fundamenta mucho toda su fe. Los pequeños también, los grandes también, pero esta edad es muy especial en eso. Dejarles preguntas, ¿por qué creen ustedes que? ¿Cómo hubieran hecho ustedes? Entonces empiezan a relacionar las cosas. En cuanto a las ayudas visuales, pues ayudan, pero ellos ya pueden entender que las cosas en otra época eran diferentes, que en esa época se vestían de una manera, que en esa época, entonces ya empiezan a entender otras cosas. ¿Cómo son los grandes? Los grandes ya son de pensamiento más abstracto, ¿verdad? Eso lo vimos un poquito antes, pero entonces quería relacionarlo con las historias, con las canciones y con las oraciones. Ellos ya empiezan a construir su identidad, ya tienen una vergüenza por el que dirán los demás, tienen ese sentido de grupo y de pertenencia. Necesitamos darles un porqué, razones para hacer las cosas. Ellos comparan las cosas con lo que les enseñan los profesores y ya empiezan a formar sus propios criterios, ¿verdad? Es un pensamiento abstracto. Son competitivos y se les puede hablar mucho de misiones, por ejemplo, porque ya tienen todo el concepto, por qué se fueron, por qué dejaron su lugar, por ejemplo, por qué son perseguidos, por qué allá sí y acá no. Entonces, esas relaciones en esta edad las comprenden muy bien y son muy competitivos, y eso ayuda mucho a saberlo, porque en las clases podemos hacer competencias, ¿verdad? ¿Cómo hablar, cómo orar con los grandes? Tenemos que saber que ellos ya pueden comprender muchas cosas en las identidades propias y de otras personas. Orar con los misioneros, por ejemplo, eso en esta edad es genial. Quizás el Señor llama a alguno de ellos. Yo no les hablo de misiones, es más, bueno, el Señor es maravilloso y grande, ¿verdad? Pero yo puedo hablarles de misiones a los niños grandes, sobre todo, a nosotros también, pero sobre todo a ellos, y el Señor puede llamar a niños ahí. Quien quita salga algún misionero, ¿verdad? En esas edades. Así que es muy especial orar por los misioneros, saber que hay lugares donde el evangelio no es predicado, y pues orar por ellos, ¿verdad? Orar por misioneros.
por ejemplo, orar por los compañeros del colegio que no conocen al Señor, ellos saben las consecuencias de las cosas, y compañeros que se sienten vacíos, compañeros que sus padres son separados, y eso tenemos tanto en hoy en día, ¿verdad? Pues antes también, pero hoy en día es mucho. Y esos vacíos que van quedando en sus compañeros, muchas veces ellos reciben comentarios de sus compañeros y ellos entender que les falta el padre, el otro padre, por ejemplo, y que eso genera un dolor en él, pueden orar por esas cosas, ¿no? Entonces, es bueno que ellos relacionen estas cosas con nosotros y motivarlos a orar por la salvación de sus compañeros. Ellos entienden que no les pueden quizá hablar, pero sí pueden estar a su lado, pueden mostrar con su conducta que son diferentes, y entonces los otros van a entender que ellos son diferentes, ¿no? Son muchas cosas que podemos orar de una manera, digamos, más abstracta con ellos, y nuestras oraciones ahí son, digamos, más efectivas. En cuanto a las canciones, son más vergonzosos, entonces, como antes decía mi padre, no le haces hacer el de... Quizá más adelante sí, o por ejemplo, si están ayudando, ellos pueden empezar a ayudar a hacer títeres, a ayudar con gestos. Ahí están escuchando a mis hijos y ellos me han ayudado mucho en todo esto. Como pasan una etapa de vergüenza, ¿no? Ellos ya son más grandes, ¿verdad? Y los conceptos son más elaborados. Entonces, en las canciones podemos añadirle más conceptos más elaborados, y podemos pues cantar otro tipo de canciones que no necesariamente tengan gestos ni tengan que pasar al frente, porque eso les avergüenza harto. Entonces, tener en cuenta cómo son y respetar eso, porque es una etapa del desarrollo. Más adelante, cuando ya empiezan, por ejemplo, Vía y alguna de los hijos de ustedes que están allí sentados al lado de ustedes, hay una etapa en la que ellos ya están del otro lado, digamos, ya empiezan, ya no les da tanta vergüenza, pues les da vergüenza, pero menos. Por ejemplo, pasar al frente a decir, dirigir canción con gestos o ayudar con los más pequeños. Eso es cuando ya están, digamos, del otro lado. Entonces, pero eso pues se va creando, ¿no? A medida que ellos van creciendo. Así que, conociendo un poquito cómo son, y pues les digo, eso no está mucho ahí, pero ya lo vieron en la parte anterior y había bastantes características. De hecho, en las hojas que les dio mi papá hay muchas más cosas de las que se vieron, pero todo esto nos ayuda a entender cómo son y a aplicar mejor pues las historias, la oración, las canciones, los versículos, que tanto explicamos las palabras de los versículos, qué versículos son más adecuados para los más pequeños, con palabras no tan enrevesadas. No les enseñen Isaías 53 a los pequeños, por favor. Despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrante, o sea, con palabras mayores. Entonces, comprendiendo cómo son, podemos ser más efectivos, porque uno puede enseñarles todas esas cosas, ¿no? Pero entenderlo, pues lo van a entender, y si van a entender otras cosas, entonces yo puedo empezar por ahí y poco a poco ir aumentando, digamos, el grado de dificultad. Entonces, no sé si hay alguna pregunta aquí. ¿Cómo? No sé si hay alguna pregunta en esta parte. Preguntas. Sí, preguntas. Me parece que todo está muy claro. Bueno. ¿Seguro? Hable ahora o calle para siempre. Mentiras, yo creo que mi papá y yo también estamos disponibles en cualquier momento para preguntas y cosas. Respecto a las ayudas visuales, tienen una página entera de esto, no voy a detallar tanto esto, justamente porque lo tienen todo escrito. Los niños recuerdan, ¿alguien por favor puede leer este cuadro? ¿Alguien puede leer este cuadro? O está allí también arriba, sí. Los niños recuerdan el 10% de lo que escuchan, 90% de lo que escuchan y ven, el 80% de lo que escuchan, ven y hacen. Se dice que el 80% de todo el conocimiento que se adquiere se comunica por los ojos. Por los ojos, las manos y los oídos. El 80% se comunica por los ojos. Ahí no dice que aprenden lo que se comunica con los ojos. De hecho, lo que se comunica con los ojos
llega máximo al 50%. Pues lo que escuchan y lo que ven, 50% más o menos. Pues ahí hay mucho que adecuar, obviamente pensando que ya está adecuado a la edad, está adecuado a bien utilizadas las ayudas visuales. Y las ayudas visuales se llaman ayudas visuales porque son ayudas. Allí en su manual hay ejemplos del Señor Jesús, ejemplos de los profetas, ejemplos de varias cosas, ¿verdad? Pero tenemos ventajas también. Está en la parte derecha. ¿Qué ventajas tenemos en cuanto a las ayudas visuales? Número uno. Número uno. Captan la atención. Captan la atención. Segundo. No se puede captar el mensaje sin captar la atención. Segundo. Ayudan a aprender más rápido y eficazmente. Tercero. Crean una atmósfera de escucha atenta y entusiasta. En este punto podemos resaltar que no solo se refiere a las ayudas que usan sin cada clase, sino a elementos de decoración que añade en ciertas ocasiones, por ejemplo, algunas pueblos de vacaciones. No solo que llevas en tu mano, viene lo de alrededor. 4. Ayuda a aclarar la enseñanza, la fama del paralítico. Las ayudas visuales ayudan a la comprensión e impresión de las cosas no sea precisa. Se puede resaltar entre estas cosas los vestidos y la cultura de los tiempos bíblicos. Ayudan a que la comprensión e impresión no sea precisa. A veces no es precisa, entonces tenemos que añadir una imagen, por ejemplo, ayuda muchísimo y ya no tienes que explicar muchas cosas. 5. ¿Sí? No, ayuda a que la comprensión e impresión de las cosas sea. Sí, yo creo que más bien sea, sí. Sea precisa. Bueno. Hay que tachar el no hay que ser negativos. 5. 5. Anima la participación de los niños, tanto a través de concursos, versículos, repaso, etc. Pero también en la lección bíblica porque les produce curiosidad y los centra en detalles. Por ejemplo, los concentra en detalles. Sí. Por ejemplo, el gusano, por ejemplo, el gallo, por ejemplo, hay muchas cosas en las historias. O quieren saber para qué sirvió esta ovejita, ¿verdad? Entonces lo vamos a ver más adelante, para qué sirvió la oveja. Entonces ahí podemos meter un elemento que nos ayuda a la concentración, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, ¿hay ventajas de usar ayudas visuales? ¿Sí o no? sí. Bueno, no en la hoja, ¿no? No, les pregunto si sí hay ventajas. Ah, que sí hay. Si tiene su ventaja, pues. También hay peligros. ¿Sí? Los encontraron allí al final en un poquito. ¿Quién puede leer el primer puntito de los peligros? Debemos tener un objetivo. La ayuda visual debe ayudarnos a alcanzar ese objetivo. Si no, mejor dejarlo a un lado. Hace muchos años mi papá me dijo, tienes que tener claro el objetivo de algo que iba a hacer. Y siempre uno debe tener claro el objetivo de lo que va a hacer. Eso nos ayuda a que todo lo que hagamos ayude a lograr ese objetivo. Si una ayuda visual o algún tipo de elemento no ayuda, sino que distrae, entonces debemos ponerlo a un lado. No cumple el objetivo. Cuidado con eso. Ahí está el peligro de centrarnos mucho más en la metodología
contenido. El contenido debe siempre ir primero, después la metodología. Si hay algo de la metodología que no me sirve, lo quito. Si hay algo del contenido que no, no puedo quitar el contenido, ¿verdad? Entonces, tengo que cuidar la metodología para que alcance al contenido. Segundo puntico. No debe ser una tapadera para un mensaje mal preparado. A veces voy a hacer un montón de show, de Twitter, expansiones y cosas, y el problema es que no me he preparado. Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado con mi preparación personal y la preparación de la lección correcta. Otro puntico. Mal ensayado pierde el objetivo. Un coro que uno se enreda, no sabe cómo usarlo, o un versículo que uno va a llevar pedacitos de papeles y uno no sabe cuál es el orden porque no se lo sabe, no está ensayado. O por ejemplo, para lo de Pedro, cogí una bomba, entonces había que inflarla y soltarla, y entonces Pedro miró a todos lados menos a Jesús. No fue derecho, sino que... Pero si uno no ensaya y no sabe qué va a pasar, pues pierde el objetivo. O sea, puede ser una ayuda muy buena, pero si uno no lo ensaya y no sabe qué pasa, entonces pierde el objetivo. Entonces, mal ensayado, una ayuda visual, cualquier cosa que sea, pierde el objetivo y la concentración y nos daña la historia y la disciplina y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso. El último puntico. Si lleva letra, debe ser clara, grande y mensaje corto y conciso, o la verdad o el versículo. Por ejemplo, puede ser algo que lleve el mensaje, la verdad o el versículo, pero la letra debe ser clara, debe haber un contraste, y a propósito les puse bastantes colores en la diapositiva, justamente para ilustrar esta parte. Si ustedes se dieron cuenta, ha habido imágenes, pero estaban a un ladito o no interrumpían el mensaje. Había diferentes tipos de letra. Lo hice a propósito para ver este punto. Había diferentes tipos de letra, pero hay un buen contraste. Se puede entender todo. Es corto lo que está allí en todas las diapositivas que hemos visto. No sé si se han fijado, pero pues esa era intencional, viendo justamente. Y si ustedes se fijaron en la que vimos los 3 edades, lo hice así para comparar, pero lleva mucha información. Entonces, como que a la vista cansa, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos nuestras ayudas visuales, cualquiera que ellas sean en cartulina. Si ustedes se fijaron en los coros que están allá, tiene letra clara, no es de esa letra que uno va montando una encima de la otra, o sea, se ve claramente y desde lejos, ¿verdad? Ahí hay varios ejemplos que tienen todos este cuidado, digamos, este objetivo. Entonces es bueno tener mucho cuidado con los elementos que le pongo a un cartel, que sean pequeños, estén a un lado y no interrumpan la visión. Eso se llama ruido visual. Si tiene mucha cosa, si tiene muchos colores que no contrastan, es ruido visual, no ayuda, pierde el objetivo. La letra debe ser bien clara. Si uso varias tipologías, deben ser claras cada una y separadas con objetivos diferentes. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva hay 2 tipos de letras, ¿no? Las 2 son claras, una es título y la otra es... Entonces, es como el uso de la letra, debe ser clara, debe ser grande, el mensaje corto. O sea, por ejemplo, si yo voy a enseñar un versículo y lo hago en una cartulina, yo no tengo mucho, entonces voy a hacer media A4. Si son media A4 y tengo un grupo de 20 niños, ya no es suficiente, es muy pequeño, ¿verdad? Mejor no lo hago, porque pierde el objetivo y los niños no ven. Si yo tengo una imagen que estoy mostrando y es muy pequeña o tiene demasiados detalles, entonces puedo hacer distracción y no cumplo el objetivo de lo que quiero con una ayuda visual. Entonces debemos tener muy claro que la ayuda debe ayudar y no perder, pues que el objetivo es ayudar, no es distraer, no es entretener, no debe tapar mis clases mal preparadas, sino que debe ser realmente una ayuda. Bueno, ahí tienen lo de los títeres. Hay muchas cosas que se pueden hacer y aprender, pero bueno, tenemos ya
cero tiempo. Ujú. Entonces, también quiero ser fiel a esto. No sé si hay preguntas. Les- Bueno, a lo mejor podríamos alguna vez programar un taller para ayudas. Vamos a ver. Sí, allá les dejé algunos ejemplos. Sí, Y sí, pueden sí. usarlos. También está el cancionero, que tiene muchas más canciones. Los niños les encanta cantar. Si ustedes ven, los primeros 60 y pico canciones de ese cancionero son versículos. Y el objetivo de que sean versículos es que es mucho más fácil aprender un versículo con música o cantado que solo recitado, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno llega a una escuela vacacional o un grupo de niños, hay uno, por ejemplo, Romanos 5.8. Romanos 5.8 le puse música específicamente por eso, porque es un versículo que contiene el evangelio completo, es palabra del Señor completa, o sea, es viva, y con música el niño se lo aprende fácil. Quizá ese no es el versículo que vas a enseñar, pero con música lo aprende tan fácil que después se sabe un versículo y una canción. Entonces es muy bueno enseñarles versículos que se cantan. Pero bueno, la música es muy importante, así que queda los recursos y queda todo a disposición de ustedes. Sí que Muchas había gracias. una duda sobre esto, en las letras que dice, pero los números, ¿qué significan los capítulos? ¿Los qué? Los números. O sea, antes sí puedes decir ya en el Antiguo Testamento, pero el 1. Está en la última hoja. En la última hoja está la explicación. Vale. Sí, de lo de abajo, los cuadros. AT1 es Génesis, Vale. AT2 Éxodo, Números y Deuteronomio, y así sucesivamente. Todos los verdes son Antiguo Testamento, todos los amarillos son Nuevo Testamento, los rosados son personajes, los azules son doctrina, quién es Jesús, quién es Dios, qué es la Biblia. Hay dos de los yo soy, la armadura de Dios aparte, y también están los anuales, que son la Biblia, que es doctrina. Pero aquí en Colombia, por lo menos en México, en Guatemala, que hemos estado, había un mes específico para la Biblia. Entonces, dentro de este programa está como 3, 4 clases por año, desarrollando varias cosas sobre la Biblia, que es muy importante estudiar. Y Navidad, y eso están como en cafecito. Entonces, Bueno, pues muchas gracias, Cristina, por todo el trabajo de preparación y también por mandar este material que podíamos imprimir y tener. Entonces, vamos a cerrar con una oración y terminamos. Dios y Padre, muchas gracias por este día, gracias por tu ayuda. Rogamos tu ayuda con toda la información que hemos recibido. Pedimos sobre todo que tú nos ayudes para incorporar todas estas ideas en la enseñanza de los niños que has puesto bajo nuestro cuidado. Rogamos que tú obres salvación en los niños que tenemos y que obres también crecimiento en los niños que con seriedad han hecho su decisión por el Señor Jesús. Te rogamos que por todos ellos que puedan ser adultos bien arraigados en tu palabra y que tú nos uses para esto. Dios y Padre, ayúdanos el día de mañana con la lección que habrá, ayúdanos en las próximas semanas, lo que tenemos que preparar y presentarles a ellos. Ayúdanos para que nuestra enseñanza sea mucho más rica, mucho más intencionada y también con mucha más oración, conocimiento de tu palabra. Te damos gracias por lo que hemos recibido y nos encomendamos a ti.
por medio del Señor Jesús. Amén. Amén.